Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 177 La princesa de nieve y hielo no podría ser una ídolo, ¿verdad? Cuando los ojos plateados de la chica de cabello blanco en la pantalla miraron hacia la cámara, su mirada nebulosa tenía un perfecto matiz de timidez, haciéndola parecer delicada y lastimosa. Sin embargo, al mirarla a los ojos, también se podía detectar un rastro de determinación escondido en lo profundo de su mirada, provocando que los corazones de muchos espectadores se aceleren. Oh no. Me está mirando. Me está viendo cantar. ¿Cómo puede haber una muchacha tan hermosa? Buen trabajo, jefe de Can. Está claro que la actuación de esta chica fue un gran éxito. Su hermosa apariencia, como la de un elfo de nieve de hielo, provocó vítores de muchos espectadores. Sin embargo, las expresiones de algunos espectadores comenzaban a volverse extrañas. Espera. Cuanto más miraban, más sentían que había algo un poco extraño en esta chica. ¿Por qué me parece tan familiar? ¿Tú también lo crees? ¿Verdad? ¿Será que mi memoria está fallando? ¿O es solo un gran parecido? Mientras susurraban y se daban cuenta de que otros cercanos también reconocían la gravedad del asunto, gradualmente surgieron murmullos de discusión entre el público. ¿Qué pasa? ¿Es famosa? No es cuestión de ser famosa o no, ella se parece exactamente a la octava clase. Gran maestra creadora de tarjetas, princesa de nieve y hielo, de nuestro país. ¿Cómo es posible? Debe de parecerse mucho, no. No, es más que un simple parecido. Es idéntica a la princesa de la nieve helada. Ya he visto cómo es la princesa de la nieve helada. Debes estar equivocado. Aunque la princesa de la nieve helada supiera cantar, podría cantar con esa timidez que hace que los corazones de la gente latan involuntariamente por ella. Imposible. Decan está tan loco como para crear un octavo nivel. El gran maestro creador de cartas canta y baila para él. Por un momento, las discusiones frente a la pantalla ahogaron la música original. Ahora el público estaba dividido en dos facciones. Una facción creía que la chica cantante era la princesa de la nieve de hielo. La otra facción se negó a creerlo. Este es un juego en el que cuanto más rezas, más triste te pones. En la pantalla, la chica de cabello blanco juntó sus manos sobre su pecho, como si le estuviera rezando a una diosa. Después de eso, ella dio un paso atrás ligeramente. Parecía que su segmento de actuación en solitario había concluido temporalmente. La cámara se fue enfocando poco a poco hacia el otro lado, donde estaba a punto de aparecer la figura de la segunda chica. Lamentablemente, la mayor parte de la atención ya no se centraba en la actuación en sí. Solo querían averiguar si Decan había hecho algo escandaloso. Hacer que la princesa de nieve y hielo actuara. Sin embargo, justo cuando la cortina de luz brillaba sobre la chica del extremo derecho, seré yo quien despierte tu lento corazón. Acompañada de un estilo vocal completamente diferente, la voz aguda, poderosa y madura de la mujer golpeó fuerte los corazones de todos, captando por la fuerza su atención. La atmósfera gentil establecida por la princesa de nieve y hielo pareció ser encendida instantáneamente por Judith. De repente, el público que debatía intensamente se quedó en silencio. Su atención fue atraída por la nueva aparición de la niña en la pantalla y su canto. Podría decirse que la nueva chica rubia presentada tenía el estilo completamente opuesto al de la chica de cabello blanco anterior. Si el primero era más tímido, el segundo era excepcionalmente fuerte y seguro de sí mismo. Además, era alta y delgada, y exudaba un encanto seductor que hacía difícil apartar la mirada. Pero pronto el público estalló en gritos frenéticos. Porque habían descubierto un nuevo problema. Un problema mucho más serio. ¿Es ella quizás la capitana Caballero Santa? Judith de la secta del dios Sol. No, eso no puede ser. Es realmente posible. Lady Judith anunció recientemente que tuvo que retirarse temporalmente debido a las lesiones sufridas en la batalla contra Evans. Piénsalo bien. Decan, la princesa de la nieve y el hielo, y Judith, el punto en común entre los tres es la campaña donde Evans fue derrotado.
Podría ser que esta persona realmente sea Judith, y la anterior realmente fuera la princesa de nieve y hielo. Está loco. ¿Acaso Dekan consiguió información sucia sobre estos dos? Ahora a nadie le importaba más la música de baile en sí. No podían entender qué estaba mal con el reino Norton. En cualquier caso, estaban seguros de que una vez que el evento de hoy concluyera, el rey seguramente quedaría lo suficientemente sorprendido como para saltar. Para la audiencia, el impacto que toda la operación de Dekan provocó en el mundo de las sombras no fue tan intenso como el que este breve minuto estaba provocando ahora. Además, mucha gente empezó a prestar atención a la tercera chica que aún no había aparecido. Estaban empezando a divertirse. El mundo no se iba a acabar. Que siga la música y el baile. ¿Quién exactamente debe ser la tercera persona, si las dos Legendary Girl anteriores solo estaban calentando el escenario para su gran final? Estaban llenos de anticipación. Debo actuar ahora, nadie puede detenerme. Pronto, cuando Judith terminó de cantar su última letra, la dirección de la luz indicaba que la tercera chica finalmente estaba a punto de hacer su aparición. Prepárate. Es todo culpa tuya. Justo entonces, finalmente, la chica que había permanecido invisible en la posición central fue iluminada por la luz. Tenía un cabello largo, liso, de color madera de peral y labios rojos vibrantes. Sin embargo, en ese momento la atención del público no estaba en la apariencia de Flora, que no era menos impresionante que las dos anteriores. Quedaron instantáneamente atónitos ante el canto de la tercera muchacha. Oh Dios mío, estoy enamorado. ¿Qué octavo nivel es ella ahora? Aunque no la conozco, debe ser una chica legendaria. Pero nada de eso importa, su canto es realmente hermoso. Es simplemente divino. Incluso las chicas no pudieron evitar quedarse sin aliento ante la actuación de Flora, dentro de la Academia Ewenlite sala de observación. Croix bajó ligeramente la cabeza, cruzó los brazos y cerró los ojos. Parecía exactamente alguien concentrado en apreciar la música. Cuando miró a Judith hace un momento, sintió una vez más la mirada mortal de su amiga de la infancia, Claire, a su lado. Entonces, para salvar su vida, deliberadamente desvió la mirada de la pantalla. ¿Ha tenido éxito su plan de marketing? Claire preguntó, su tono todavía algo frío. Croix abrió un ojo con sorpresa y miró a Claire. Pensó que Claire no le hablaría por un tiempo, por lo que se sorprendió de que ella iniciara la conversación. No estoy seguro de si fue un éxito o un fracaso, pero sé que definitivamente explotaron hoy. Sin duda, los titulares de cada provincia y ciudad-estado mañana serán sobre ellos, la frontera sur del mundo de las sombras del Reino Santo. Por la noche, las calles de la ciudad-estado lucían excepcionalmente prósperas, con un flujo continuo de peatones charlando en pequeños grupos. Luego, pareció sonar música desde las instalaciones de anuncios de la ciudad-estado. Sin lugar a dudas, Dekan le había pedido previamente al señor que usara el equipo de Lord Manor para tocar la canción debut del grupo Idol bajo el grupo API. Como la tecnología mágica del Reino Santo era muy inferior a la del mundo moderno, no podían proyectar imágenes. La reproducción de audio a gran escala usando dispositivos mágicos era el límite. El canto distintivo resonó a lo largo de la calle principal, provocando que la gente, sin darse cuenta, se detuviera a escuchar. Aunque no sabían por qué el señor estaba tocando música, no les desagradaba el canto. Sin embargo, un joven que caminaba por la calle se burló 2 veces. Dekan, realmente tienes un don para ganar dinero, usando la transmisión en vivo de Shadow World para promocionar a los artistas del API Group. Morian, disfrazado de ciudadano común y corriente, supo después de escuchar solo 2 líneas que esta era la música que Dekan había hecho tocar al señor. Y rápidamente comprendió el plan de Dekan para ganar dinero. Me imagino lo exasperado que debes estar cuando no puedes alcanzarme. Y hasta me pones música. ¡Qué gracioso! 178 El golpe crítico mental de Dekan sobre Morian. Aunque la operación de Dekan fue un intento completamente nuevo, Morian no creía realmente que Dekan pudiera hacer que unas cuantas jovencitas se volvieran famosas por capricho. Especialmente cuando se evalúa desde una perspectiva profesional. Morian consideró que las voces de las 2 primeras chicas no destacaban especialmente. Supuso que Dekan había elegido a 2 chicas con una apariencia excepcional. Y luego organizó las actuaciones más adecuadas para ellos.
con el objetivo de conmover a la audiencia que mira en el mundo real. Morian, escuchando la transmisión de la ciudad dentro del mundo de las sombras, solo podía apreciar el canto y no podía ver las imágenes que Deccan estaba transmitiendo al mundo real. Entonces rápidamente se dio cuenta de la debilidad de este grupo de chicas. Las dos niñas que encontró Deccan carecían de habilidades para el canto. Deccan realmente me trata como un buen hermano, despidiéndose de mí con esta canción. Morian sabía que el hecho de que Deccan tocara esa canción en la ciudad-estado claramente no tenía mucho significado. La única posibilidad era que Deccan asumiera que Morian todavía se quedaría en la ciudad-estado para investigar hoy. Así que dejó que Morian lo apreciara. Sin embargo, después de que terminaron las partes solistas de las dos primeras chicas, se escuchó la voz celestial de la tercera muchacha. Morian. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se quedó congelado allí mismo donde estaba. La expresión de Morian pasó por varias etapas en un instante, evolucionando hasta convertirse en algo excepcionalmente complejo. Esa voz, Morian estaba demasiado familiarizado con ella. ¿No es esta Flora? Morian exclamó en su corazón. Flora también fue engañada por Deccan para cantar y bailar. Morian ya podía imaginar a su inocente y linda hermana siendo engañada casualmente por Deccan. Pero pronto, Morian negó con la cabeza. Aunque Deccan era astuto, no perjudicaba a la gente buena. Flora era muy amable. Morian sabía que Deccan no la intimidaría. Realmente me hiciste una broma, pero no afectará mi mentalidad en lo más mínimo. Morian dijo con una mueca de desprecio, sintiéndose aliviado. Luego Morian continuó caminando hacia adelante. Excepto, Morian solo había dado 2 pasos cuando volvió a fruncir el ceño, porque sintió que algo no estaba bien con la letra de esta canción. Estas 3 chicas que Deccan eligió claramente tenían estilos muy diferentes. A partir de la segunda mitad de la canción, la forma en que utilizaron tú en las letras de sus monólogos individuales también fue diferente. La princesa de nieve de hielo usó el respetuoso tú, creando un poco de distancia, pero anhelando cerrar esa distancia y estar cerca de la persona que le gustaba. Judith lo llamaba directamente cariño, una ofensiva no disimulada, queriendo conmover a la otra parte con sus ardientes sentimientos. Y Flora, su forma de dirigirse a su amado era gran hermano. El personaje que interpretó era como una hermana pequeña de alto nivel que vive al lado y que quiere usar sus propios medios para envolver a su amado alrededor de su dedo. Hermano mayor. Te odio más que a nadie. Los mentirosos tienen que tragarse 1000 agujas. Junto con esta línea de Flora, Morian sintió que lo estaba perdiendo por completo. Deccan, bastardo, hiciste esto a propósito, ¿no? Morian levantó las manos y se agarró la cabeza. Sospechaba que las letras habían sido escritas definitivamente por Deccan para ellos y que eran un poco demasiado específicas. Desde pequeña Flora nunca le había dicho que lo odiaba. Cuando escuchó a Flora decir odio al gran hermano, no pudo evitar sentir que su corazón se contraía violentamente. Su espíritu había sufrido un golpe crítico. Esperar. Sin embargo, Morian lo pensó detenidamente. Descubrió que las cosas cada vez estaban peor. El enfoque principal de su hermana Flora en esta canción era el personaje de la hermana pequeña. Aunque todas las letras se dirigían a su amado como hermano mayor y hablaban mal de él. Pero, Flora estaba cantando las palabras más viciosas en el tono más dulce. Eso no era un regaño en absoluto. Era actuar como un niño mimado. Morian incluso notó que los hombres en la calle ya estaban enamorados de la voz de Flora. Me está llamando gran hermano. Jeje, la amo tanto. Parecía que en ese breve momento, Flora había ganado muchos fanáticos del gran hermano en el mundo de las sombras. Morian reprimió el impulso de golpear a toda esa gente y caminó rápidamente. Lo que realmente le hacía sentir dolor ahora era Flora llamando a otras personas hermano mayor y actuando como una hermana pequeña malcriada. Solo pensar en eso hizo que Morian sintiera un dolor agudo en el pecho. Eso no. Todo menos eso. ¿Es este el obispo del dolor, señor D? Morian se tapó los oídos y aceleró el paso nuevamente. No podía escuchar esa canción ni un segundo más. Cuando el carruaje compartido salió de la puerta de la ciudad, ya había anochecido. El sol, a punto de hundirse en el oeste, proyectó su última luz roja, tiñendo el mundo de púrpura y fusionándolo con el crepúsculo.
La sombra de este carruaje de Lord Ismanor se extendía a lo largo, mezclándose con la sombra enormemente distorsionada de la muralla de la ciudad, formando una escena increíble como una pintura al estilo Gekiga. Decan, Cornelia y el profesor Cat ya habían subido al carruaje que el señor les había asignado. Conduciendo hacia el norte, emprendieron su viaje. Ja, Morian, tu flora es realmente maravillosa. Decan rió descaradamente y exclamó mientras escuchaba la canción que se desvanecía en la ciudad-estado. ¿No crees que tus líneas suenan como las de un villano? Miau. El profesor Gato no pudo evitar criticar a Decan en su cara. Parecía como antes, Decan al menos fingía un poco, actuando como un humano la mayor parte del tiempo. Pero ahora, Decan ni siquiera se molestaba en actuar. Con cada desafío del mundo de las sombras, Decan se dejaba llevar aún más. Estos mundos de las sombras parecían estar permitiendo gradualmente que Decan liberara su verdadera naturaleza, mostrando la versión más auténtica y libre de sí mismo. Le he pedido al Señor que reproduzca esta canción en bucle en esta ciudad-estado todos los días a partir de ahora, ja. Decan dijo mientras reía y sacudía la cabeza. No podía controlar las comisuras de su boca. Realmente parecía muy feliz. Ya podía imaginar a Morian huyendo de esta ciudad-estado de la noche a la mañana. Además, Decan planeó que Flora volviera a interpretar el personaje de la hermana pequeña en una nueva canción más adelante. Cuando la canción se convirtió en un éxito en los países del sur, Morian también pudo escucharla en el mundo real. Te has estado riendo desde hace un momento, miau. Cornelia no puede evitar reírse también porque te ríes mucho. El profesor Gato sintió que ahora Cornelia iba a ser completamente corrompida por Decan. Ella era claramente la rara conciencia de este escuadrón. ¿Conciencia? Parecía que ella era la más cruel cuando se metía en una pelea. Luego, además del profesor Gato, solo Croix quedó como única conciencia. Pero al pensar en la incorporación de Croix al próximo mundo de las sombras, el profesor Cat estaba muy preocupado. Se temía que Croix también se integrara perfectamente en el equipo. Morian, no me culpes. Esto es para ayudar a Flora a cumplir su sueño. ¿Cómo es posible que no pueda olvidarte por culpa de un grupo de duendes bandidos? Jejejeje. Decan seguía riendo. Cornelia tampoco pudo contenerse más. El profesor Gato giró la cabeza. Ya había empezado a sentir pena por su buen amigo Morian. Ustedes dos buenos hermanos debieron haber tenido 8 vidas de mala suerte para encontrarse, miau. El profesor Gato murmuró suavemente y luego saltó a los brazos de Cornelia. Más allá de toda ayuda, miau. Y así, en medio de las quejas del profesor Gato, el tercer desafío del mundo de las sombras del escuadrón de mentes brillantes llegó a una conclusión exitosa. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 179 Decan piensa que el mundo de las sombras se está poniendo ansioso. En una playa en la parte sureste del Santo Reino, bajo una sombrilla de patio, Decan y Cornelia llevaban gafas de sol y estaban tumbados en sillas de playa disfrutando del sol. Ya habían disfrutado de unas maravillosas vacaciones de 7 días para 2. Ahora, el tiempo límite de la misión del mundo de las sombras finalmente estaba a punto de expirar. Debo decir que este mundo de las sombras fue bastante agradable, mucho mejor que los 2 anteriores. Quiero volver otra vez. Definitivamente regresaremos al Reino Santo. Solo asegúrate de llevarme contigo, miau. Aunque el profesor Gato siempre se quejaba de la falta de humanidad de Decan, después de divertirse, honestamente todavía se quedaba con Decan y Cornelia. Finalmente, en medio de sus expresiones cómodas, el mundo de las sombras entró en la fase de liquidación de la cuenta regresiva. Después de ser teletransportados a la fuerza fuera del mundo de las sombras, se encontraban temporalmente en un pequeño espacio crítico familiar. Este era un lugar de descanso temporal entre el mundo de las sombras y el mundo real donde se liquidaban las recompensas. Pronto, la interfaz de la misión comenzó a actualizarse, sintiéndose como si quisiera apresurarlos. Mundo de las sombras. Historia secreta del santo rito marchitante aclarada. Calculador. Generando evaluación. Debido a acciones de equipo altamente coordinadas, se adoptó el método de liquidación por equipos retadores.
Decán, Cornelia y de mí. Espera, ¿quién es de mí? Decán preguntó, algo confundido. El profesor Gato estaba tan enojado que saltó sobre su cabeza y le arañó el cabello. De mí soy yo, miau. Me conoces desde hace tanto tiempo y todavía no sabes mi nombre. ¿Ah? Creí que simplemente te llamabas profesor Gato. Decán respondió con fingida sorpresa. Esto hizo enfadar aún más al profesor Gato. Hoy no me voy a casa, miau. Me voy a vivir con Cornelia. No importa con cuál de nosotros vivas. Miau, supongo que tienes razón. Mientras charlaban, el mundo de las sombras continuó actualizando la información del asentamiento. Desbloqueó con éxito el objetivo de misión oculto 2 y el objetivo de misión 3 a través de medios poco convencionales en este mundo de las sombras basado en una historia. Mató con éxito al último enemigo poderoso, la condesa Lisleena. Indujo con éxito la autodestrucción del marqués Roderick. El equipo logró los siguientes logros. Te soporté durante mucho tiempo, destruí por la fuerza la dificultad de limpieza del mundo de las sombras a través de medios alternativos en una línea de tiempo excesivamente temprana. Creador de aldea pobre, obtuviste recursos monetarios en una pequeña ciudad que exceden su límite máximo. Nunca descifrar, completaste el mundo exitosamente sin seguir la mecánica original del mundo de las sombras en absoluto. Azote de la raza de sangre, SSS, causó la muerte de un marqués de sangre, mató a un conde de sangre y a 5 engendros de vampiros de nivel 6. Iluminación musical, esta vez, no destruiste ni un solo piano. Tour de 7 días por el Reino Santo, completó un logro contrario al estilo de este mundo de las sombras. Al ver esto, Decán frunció el ceño. Te soporté por mucho tiempo, no podría ser eso lo que el propio mundo de las sombras quería decir. ¿Y no es ilustración musical un poco demasiado prejuiciosa? Revisión de logros finalizada, generación de evaluación completa. Eres una pesadilla impredecible, tanto para la raza de sangre como para el Reino Santo. Sin embargo, mucha gente en la frontera sur del Reino Santo sobrevivió gracias a ti, aunque esta historia ya no sea recordada por nadie. Evaluación general del equipo. SSS. Debido a la alta coordinación entre Decán y otro rival que no pertenece al equipo y su logro conjunto de importantes contribuciones a los objetivos de la misión, se otorgará un rasgo de sinergia. Decán y Morian obtuvieron el rasgo de sinergia. Colusión. Colusión. Cuando ambos aparecen en el mismo mundo de las sombras, Decán tiene una mayor probabilidad de obtener una identidad oficial y Morian tiene una mayor probabilidad de obtener una identidad de comerciante. Al observar las indicaciones, Decán sintió que el mundo de las sombras estaba muy agresivo hoy. Asentamiento de recompensa. Aumento de rango, Decanato nivel 3, nivel 4, Cornelia nivel 4, Demi nivel 5, destrucción de sangre, carta de hechizo épica de nivel 6. ¿Por qué solo hay un objeto esta vez, miau? Al fin y al cabo, es una carta mágica épica de nivel 6, así que no está mal. Además, podría haber otra carta o material inferior que le haya tocado a Morian. Lógicamente, una carta con un nombre tan dominante debe tener un efecto muy poderoso. Decán agarró la carta mágica que flotaba en el aire, su superficie ocasionalmente se llenó de arcos eléctricos anaranjados. Como se esperaba de una carta épica de nivel 6. Decán sintió las aterradoras fluctuaciones mágicas contenidas en esta carta en el momento en que la tocó. Destrucción de sangre. Tipo. Carta mágica. Grado. Épica naranja. Nivel. 6. Efecto. Tras 10 segundos de lanzamiento, elimina todos los estados propios y suprime todos los efectos del equipo, se inflige daño devastador e inflige daño y destrucción equivalentes a todas las entidades vivas y no vivas dentro del alcance. Tiempo de reutilización. 30 días. Nota. El último hechizo utilizado por el marqués Roderick antes de su muerte. Maullido. El profesor Gato, posado en la cabeza de Decán, miró el efecto de la carta y quedó un poco aturdido. Decán también se quedó en silencio. Finalmente sintió plenamente la malicia del mundo de las sombras. Las recompensas finales del mundo de las sombras están relacionadas con el nivel de contribución y los enemigos derrotados o el botín obtenido dentro del mundo de las sombras. El enemigo más fuerte al que se enfrentaron esta vez fue el marqués Roderick.
Lógicamente, con una calificación SSS, si solo se otorga una única carta, debería ser al menos una carta épica de nivel 6. Sin embargo, en cuanto a qué carta épica específica relacionada con Marqués Roderick aparecería, era cuestión de suerte. Sin embargo, tenía que darles la carta más loca. Suicidio al estilo Roderick. Es probable que esta carta tenga un daño de área y un poder destructivo incomparables, pero pertenece a la categoría de consumibles. Úselo una vez y tanto la tarjeta como la persona desaparecerán. Y la intención del mundo de las sombras era obvia. Quería que Dekkan muriera. Esta carta es genial, miau. Solo el Marqués Roderick la usaría. Al ver una naranja inútil, el profesor Gato gritó decepcionado. Una carta épica de nivel 6 no ligada al alma es un producto de precio astronómico. Si se vende, el profesor Gato también podría obtener una pequeña parte. Pero esta tarjeta claramente no se pudo vender. No importaba lo poderosa que fuera, cualquiera que usara una carta que solo podía usarse una vez en la vida sería un idiota. Sin embargo, el profesor K notó que Dekkan no solo no estaba decepcionado, sino que incluso le chocó los 5 a Cornelia. Chicos, miau. El profesor Gato observó sus reacciones con los ojos muy abiertos. De repente me di cuenta de que parecía haber alguien que realmente podía usar esta tarjeta repetidamente. No estarán pensando en venderle esta carta a Croix y dejar que destroce a otras, ¿verdad? Dekkan. ¿Por qué no? Con la riqueza del jefe Croix, comprarlo no será un problema. Cornelia. Una combinación perfecta. Shadowy, todavía eres demasiado joven. Dekkan se burló y meneó la cabeza. El mundo de las sombras no esperaba que Dekkan tuviera un buen hermano que nunca había aparecido antes en un mundo de las sombras con él, que podía convertir todo el daño de los hechizos en curación. Entonces, si Croix usara destrucción de sangre, no solo no moriría, sino que también podría curarse a sí mismo desde una salud baja a una completa. Era equivalente a tener una carta extra para salvar vidas. Y una vez que esta carta se activaba, causaba una ola de curación grupal devastadora. Los sacerdotes y los fanáticos de las bombas llorarían al verlo. Mientras Croix mantuviera destrucción de sangre, podría gritar con confianza y valentía. Yo soy la bomba nuclear. 180 El rencor de Dekkan. Lamentablemente, destrucción de sangre borra todos sus propios estados al completar el lanzamiento, por lo que incluso tener escudo de dolor activo es inútil. Dekkan recordó que el Marqués Roderick gritó bastante miserablemente cuando se autodestruyó. En el futuro, a menos que sea el último recurso, Croix definitivamente no se irá con una explosión como esa. Hablando de eso, finalmente podremos llevar a Croix a nuestro próximo desafío del mundo de las sombras. Después de que Dekkan alcanzó la Cuarta Orden, cumplió con los criterios para formar equipo con Croix de la Sexta Orden. Sin embargo, Dekkan se preocupó un poco. Si el mundo de las sombras descubriera que Croix tenía destrucción de sangre cuando entrarán la próxima vez, estallaría de ira. Un mundo de las sombras avergonzado y enfurecido podría intentar disgustarlos al comienzo del mundo. Por ejemplo, darle a Dekkan una identidad extraña o comenzar en dificultad infierno. No hay nada que temer. De hecho, quiero ver al mundo de las sombras aún más exasperado. Y así, los dos humanos y un gato abandonaron el espacio crítico. Tal como salieron. Para sorpresa de Dekkan, además de Croix, el profesor Arnold los estaba esperando en la salida. Dekkan notó que su profesor de aula, el profesor Arnold, parecía algo serio. ¿Qué pasa, profesor? Dekkan preguntó con cierta confusión. Suspiro. El profesor Arnold dejó escapar un suspiro. En realidad, se trata de la inscripción de tu equipo de 3 personas. Actualmente, está en un estado bastante especial. Tendrás que considerar solicitar un equipo de la Séptima Orden. El profesor respondió. Aunque Dekkan y Cornelia son ambos de Cuarto Orden. El mundo de las sombras parece optar por emparejarlos con un mundo de las sombras de Sexto Orden. Por un lado, es porque las actuaciones anteriores de Dekkan y Cornelia en Shadow World fueron demasiado sobresalientes, por lo que Shadow World tiene una calificación para ellos que es diferente a su nivel. Por otro lado, cuanto más personas haya en un equipo, mayor será la determinación del mundo de las sombras sobre la fuerza del equipo. Después de todo, asociarse con personas conocidas proporciona inteligencia natural y ventajas tácticas.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los equipos están formados por 2 o 3 personas. Solo unos pocos equipos con excelente compatibilidad y coordinación utilizarán una tarjeta de equipo para 5 personas. Los retadores comunes tampoco se atreven a formar equipo con demasiadas personas, de lo contrario la dificultad se disparará. Dekkan ya entendió el significado del profesor Arnold. Se pudo ver desde el mundo de las sombras más reciente. Después de que Dekkan y Cornelia se unieron, el juicio del mundo de las sombras sobre ellos fue aproximadamente adecuado para un mundo de las sombras de sexto orden. Luego, agregando a Croix, que ya era de sexta orden, y considerando la maldición sobre Croix, que aumenta la dificultad del mundo de las sombras. La unión de los tres seguramente los llevaría a un mundo de las sombras del séptimo orden. Sin embargo, a partir del mundo de las sombras del séptimo orden, estos mundos de las sombras no están disponibles para combinar en ningún momento. Su número es limitado. Aparecen una vez al mes, como mínimo, o cada medio año, como máximo. Lo más importante es que, según el acuerdo de la Federación del Reino, no pueden ser elegidos libremente para ser desafiados por otros. Una vez que aparece un indicador de mundo de las sombras de séptimo orden o superior, la Federación del Reino llevará a cabo ciertas negociaciones, hará una serie de preparativos con antelación y luego permitirá que entren los retadores adecuados. Porque si un mundo de las sombras de este nivel falla, desencadenará un desastre natural extremadamente intenso. La Federación del Reino tiene como objetivo aumentar las posibilidades de superarlo tanto como sea posible, incluso si solo es una probabilidad del 0,1%. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener la aprobación de la Federación del Reino? Dekkan preguntó. El reino de Norton ya ha hecho todo lo posible por defenderte, pero, la Federación de Reinos se resiste. Probablemente sepas que son esos inquietos de los países del norte. Así que, al final, solo logramos asegurarte una oportunidad justa de prueba. No pudimos solicitar el privilegio de renunciar a la evaluación de escuadrón de nivel 7. El profesor Arnold respondió. Para facilitar un trabajo en equipo más eficiente para los retadores veteranos. Al igual que aquellas élites con un rendimiento destacado, muchos de ellos están acostumbrados a ser lobos solitarios y ocasionalmente forman equipos temporales. De esta manera, se estableció una vía rápida para permitirles trabajar de manera más eficiente. El reino de Norton cree que el equipo de Dekkan está totalmente calificado para solicitar la vía rápida. Después de todo, la actuación de Dekkan y Cornelia al limpiar el mundo de las sombras del sexto orden esta vez fue obvia para todos. Con Croix uniéndose al equipo, incluso si sus niveles de papel son muy bajos, es suficiente para desafiar a un mundo de las sombras del séptimo orden. Sin embargo, aquellos con opiniones opuestas insisten en aferrarse a la cuestión de los niveles del trío. Afirman persistentemente que no se puede permitir que estos tres recién llegados, 2 de cuarta orden y 1 de sexta orden, compitan por una séptima orden, de lo contrario aumentaría enormemente la probabilidad de un fracaso del mundo de las sombras. Considerando la importancia de los mundos de las sombras de alto orden, la Federación del Reino no tuvo más opción que seguir el procedimiento de evaluación estándar, que es el que genera menos objeciones. ¿Es eso así? Dekkan ni siquiera necesitó adivinar para saber que eran esos pocos tipos en su lista quienes nuevamente le estaban dificultando las cosas. Después de todo, evitar que Dekkan participara en los desafíos del mundo de las sombras del séptimo orden también era un medio efectivo para frenar el crecimiento de Dekkan. Entonces, si los tres quieren unirse y desafiar a un mundo de las sombras, primero deben completar la evaluación de escuadrón de nivel 7 de la Federación de Reinos. El próximo examen de evaluación será dentro de 2 meses. El profesor Arnold añadió. ¿Puedo preguntar dónde está la ubicación? Por ahora, tranquilos, el lugar de evaluación está en un reino neutral. Sin embargo, seguro que habrá gente que los atacará y los obstaculizará. Sin embargo, el profesor Arnold sintió que cuando Dekkan escuchó que la ubicación del examen no era en los países del norte, su expresión pareció volverse un poco decepcionada. Por cierto, si pillo a alguien poniéndonos las cosas difíciles deliberadamente durante la evaluación, ¿cuánto puedo hacerle daño? Dekkan preguntó de nuevo. En el mundo real, no quería hacer cosas que pudieran incomodar demasiado al reino de Norton. Así que fue mejor preguntarle primero al profesor Arnold sobre los límites.
Si alguien intenta matarte, no tengas ningún escrúpulo. Déjate llevar y haz lo que quieras. El profesor Arnold respondió con una expresión fría. Esto sorprendió un poco a Decán. Pensó que el profesor Arnold al menos le diría que no dejara lisiado a nadie. ¿Está realmente bien? Espera, Decán, porque siento que estás empezando a esperarlo con ansias. El profesor Arnold empezó a dudar si debería haber dicho esas palabras hace un momento. Si los demás estuvieran tomando el examen normalmente, seguramente no querría que Decán fuera demasiado lejos. Pero el profesor Arnold estaba preocupado de que algunos bastardos de los países del norte intentaran dañar a Decán aprovechando esta oportunidad. Entonces, poniendo la seguridad de Decán en primer lugar, apoyó a Decán usando toda su fuerza. Pero viéndolo ahora, Decán, que había sido empujado directamente al terreno moral superior, podría ser un poco demasiado otra vez. Jejeje. Decán se burló. Estaba a punto de comenzar a prepararse para el ajuste de cuentas con aquellos tipos de los países del norte. Él no esperaba que ese grupo de muchachos realmente aprovechara la oportunidad para venir a buscar problemas. Entonces al menos debe encontrar una pobre alma para darle un ejemplo. Profesor Arnold, un rehén del séptimo orden debería ser bastante valioso, ¿verdad? Decán preguntó de la nada. Profesor Arnold. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El corazón del profesor Arnold comenzó a rugir frenéticamente. Cualquier cosa que dije no incluye secuestro. La puerta prohibida de Decán 181, 2 en 1. El dormitorio 404 del Instituto Knight se ha convertido recientemente en una nueva leyenda urbana que circula dentro de la Academia Ewenlite. El dueño de este dormitorio, Decán, solo ha estado inscrito por un semestre, y aún así ya ha provocado constantes tormentas dentro de la Federación del Reino. Aunque, debido a la velocidad de difusión de la información, incluso si Decán está destinado a convertirse en el 13º gran maestro creador de cartas de esta era, no es necesariamente conocido por la gente común en todos los rincones del mundo. En su mayor parte, Decán simplemente está siendo observado por aquellos que tienen gran poder en países distantes. Sin embargo, muchas personas en el mundo ya han oído el nombre Señor D. Incluso en Morian, situada en los países del sur, la gente conoce la temible reputación del Señor D. Aunque la Iglesia de la Resurrección no ha declarado explícitamente quién es el Señor D, sus anuncios oficiales prácticamente escriben el nombre de Decán. Después de todo, no hay una segunda persona en este mundo que se ajuste a esa descripción. Por supuesto, si el Señor D realmente existe, si realmente está relacionado con el nuevo gran maestro creador de cartas, y si la Iglesia de la Resurrección simplemente está manchando el nombre de Decán, son todos temas que el público debe debatir entre ellos. Cuando Decán saltó a la fama en la capital real, muchas personas interesadas en él intentaron investigarlo. Pero ahora nadie estaría tan cansado de vivir como para provocar a Decán. Aunque la mayoría de la gente sabe que es imposible que Decán sea el obispo del dolor. Pero con el obispo de Ruin Evans antes y el marqués Roderick después, tienen que tener miedo. Aunque Decán nunca ha peleado directamente con estos dos enemigos de nivel 8, su propio desempeño es de hecho el de un soporte de utilidad. Pero sin duda, Decán guió con éxito la destrucción de sus enemigos. Los estudiantes están muy preocupados si accidentalmente ofenden a Decán. Aunque es posible que Decán no los elimine personalmente, la víctima probablemente ni siquiera entendería cómo murieron. Así, las cosas relacionadas con decanato han comenzado gradualmente a evolucionar hacia el estado de existencias prohibidas. En los dormitorios de estudiantes del Instituto Knight, los estudiantes a menudo pasan por el pasillo exterior de la puerta de Decán. Temen a Decán, pero a veces quieren venir aquí por la noche para poner a prueba su coraje. Muchos estudiantes observadores lo han notado. La puerta del dormitorio 404 es un poco diferente a las demás. Primero, hay una pequeña hendidura en el panel de la puerta. Desde la altura, parece que fue causado por alguien golpeando la puerta de Decán con fuerza excesiva. Sin embargo, esta especulación fue rápidamente desmentida. Nadie debería estar tan cansado de vivir como para provocar a Decán con semejante bofetada en la cara. Pensándolo bien entonces, es probable que esta hendidura en la puerta fuera hecha por el propio Decán. Y entonces, un buen número de estudiantes de la academia comenzaron a especular sobre el significado de esta hendidura en la puerta de Decán.
Algunos creen que se trata de la pieza de arte abstracto de Deccan, el abismo en el panel de la puerta. Otros creen que Deccan quiere usarlo como advertencia para aquellos que se atrevan a molestarlo. No llamen a la puerta y me molesten, o los empotraré en el panel de la puerta. Cuando los estudiantes le preguntaron a Croix, quién parecía el más accesible en el equipo de Deccan, Croix se limitó a afirmar que no sabía qué estaba pasando con la sangría. El panel de la puerta ya era así cuando conoció a Deccan. Debido a esto, los estudiantes no pudieron evitar sentir aún más curiosidad sobre la causa y el efecto. Otra cosa muy extraña es la cerradura de la puerta del dormitorio de Deccan. Aunque la manija de la puerta se ve bien, una observación cuidadosa revela que ha sido torcido y roto. El cilindro de la cerradura debe estar completamente destrozado. Puede cerrar la puerta correctamente, pero no se puede bloquear desde dentro. Actualmente se encuentra en un estado de tener el hardware pero ninguna funcionalidad. Cualquiera que venga aquí, mientras giren suavemente la manija de la puerta, pueden abrir la puerta del dormitorio de Deccan y explorar el lugar más peligroso de esta escuela. Sin embargo, nadie se atreve a intentarlo. La puerta de Deccan abierta parece mucho más aterradora que una cerrada. Es como si Deccan estuviera usando su táctica de trampa favorita, tentando a los enemigos que tienen intenciones contra él. Una vez que uno entra en esta sala, se activarán una serie de trampas del nivel del tratamiento del obispo de la ruina. Esta puerta ha llegado a ser vista poco a poco por los estudiantes como un objeto prohibido al que no se debe acercarse en ningún caso. Y el dormitorio 404 de Deccan se ha convertido poco a poco en una atracción especial que preocupa mucho en la escuela. Incluso los estudiantes que pasan por debajo del edificio del dormitorio del Instituto Knight pueden mirar rápidamente hacia arriba y señalar qué ventana pertenece a 404. Desde que regresó de Ciudad Christine la última vez, Deccan nunca le ha pedido al personal de la escuela que repare la cerradura de su puerta. Porque en ese momento, Deccan necesitaba que Cornelia lo ayudara a llevar el gran stock de Capitán Deccan almacenado en su dormitorio a Ciudad Christina. Y Cornelia no tenía la llave del dormitorio de Deccan. Entonces Deccan le encargó a Cornelia, mediante comunicación, que abriera a la fuerza la puerta de su dormitorio y moviera las existencias del Capitán Deccan. Después de regresar a la capital real, Deccan tenía la intención de pedirle al personal que lo reparara. Pero después de adaptarse a 2 días de vida sin cerradura, Deccan descubrió de repente. No tener cerradura en la puerta es excepcionalmente conveniente. No solo ahorra el paso de girar la llave para cerrar la puerta al salir todos los días, sino que también ahorra el paso de cerrarla desde adentro al regresar a casa. Además, cada vez que sus amigos vienen a visitarlo al dormitorio, Deccan no necesita correr para abrir la puerta. Solo necesita decir adelante. Y eso es suficiente. Puede ahorrar unas cuantas docenas de segundos cada día. Con el tiempo, es un cambio de cantidad a calidad. Y así, la cerradura de la puerta quedó rota así. En cuanto a cuestiones de seguridad, Deccan no está preocupado en absoluto. Durante el tiempo que pasó con Cornelia, se dio cuenta de una cierta verdad. En este mundo, las cerraduras de las puertas, e incluso las puertas mismas, son solo un adorno. Aquellos a quienes una puerta puede detenerse naturalmente no se atreverían a provocarlo. Y para aquellos que no pueden detenerla, si realmente quieren entrar, por mucho que refuercen la puerta y la cerradura por medios ordinarios, no tiene sentido. Es mejor dejarlo así. Dejar ir las cosas también es una especie de gran sabiduría. Han pasado 2 semanas desde que regresé al mundo real desde el mundo de las sombras, historia secreta del Santo Rito Withering. Las cortas vacaciones de invierno están a punto de terminar y solo quedan unos días para que comiencen las clases. Durante este tiempo, Croix ha estado cuidando las cosas en Happy Group. El grupo feliz se encuentra actualmente en su fase de puesta en marcha. Aunque hay muchos talentos que les presentó el señor de la ciudad Christina, Lampard, todavía necesitan un líder que pueda presidir la organización. Croix es naturalmente la persona más adecuada en el trío de las mentes hermosas en este momento. Después de todo, él es un importante accionista y el jefe. Y Croix no necesita elegir ninguna asignatura obligatoria para el próximo semestre. Ya las estudió durante su 3er año. También tiene créditos suficientes para cursos selectivos. Así que Croix es bastante libre. Solo necesita completar un mundo de las sombras para graduarse con éxito. El plan de Croix es quedarse y enseñar después de graduarse.
Por eso, para él es especialmente importante graduarse con éxito. Pero al menos durante los próximos 6 meses, Croix podrá centrarse en ser el jefe. Hasta que logren capturar a Morian, ese pequeño genio de los negocios, para que se desempeñe como CEO de Happy Group más tarde, Croix podrá entonces ser cómodamente un gerente que no se involucra. Cornelia ha sido la más libre durante estas 2 semanas. Sin embargo, es diferente de cuando llegó por primera vez a la Academia Ewenlite. Ahora, incluso sin tareas de estudio y sin Deccan como traductor, puede comunicarse sin problemas con los demás. Excepto por seguir tartamudeando un poco al hablar el idioma del Reino Norton. Ahora tiene su propio gato, Kate Archer, aunque lo comparte con Deccan. También tiene una buena amiga de edad de intereses similares, Flora. Cornelia ahora lleva a menudo a Kate Archer a la base del Happy Group para ver el entrenamiento diario de ídolos de Flora. Luego, cuando Flora terminaba su trabajo, jugaban juntos. La Flora parece tener una vitalidad infinita. Siempre que haya tiempo después de practicar las rutinas de baile, definitivamente saldrá con Cornelia a explorar la capital real, donde se pueden encontrar nuevos descubrimientos sin importar cuánto explores. Después de todo, el Reino Norton es una nación poderosa con una gran fuerza integral. La capital real, la ciudad de Ewenlite, que tiene una larga historia, tiene muchos lugares que vale la pena explorar. Sin embargo, Cornelia ha estado un poco preocupada por Deccan últimamente. Ella escuchó de Kate Archer que Deccan no había salido de su dormitorio durante 2 semanas. Hay una sensación como si se olvidara de comer y dormir. Si no fuera porque Cornelia se quedaba a menudo con la profesora Gato, ni siquiera sabría el estado actual de Deccan. Encerrándose en el taller de fabricación de tarjetas del dormitorio durante todo el día. Incluso a la puerta del taller le han aplicado una barrera de Deccan. Deccan nunca ha sido así al desarrollar ninguna tarjeta. Cornelia sabe que Deccan necesita concentrarse en hacer esta tarjeta, por lo que no ha venido a molestarlo. Solo Kate Archer tendría contacto con Deccan. Su tarea diaria ahora es ayudar a Deccan a comprar su almuerzo y cena, y luego colocarlos en la puerta del taller. A Cornelia le parece bastante extraño oír eso. Hay una sensación de una mascota criando a su dueño. Pero ella rápidamente descartó el pensamiento. Si Kate Archer descubriera que tanto Deccan como Cornelia lo tratan como a un gato doméstico, se enojaría mucho. Después de regresar a la escuela con Flora, Cornelia acababa de despedirse de Flora. Luego caminó hacia el dormitorio del Instituto Knight cargando a Kate Archer. Es hora de comprarle la cena a ese niño, miau. Yo también iré contigo. Deccan dijo que puede devolverme el libro del detective de sangre hoy. Después de salir del mundo de las sombras previamente, Deccan había tomado prestado el grimorio de Cornelia, diciendo que lo devolvería en 2 semanas como máximo. Parece que Deccan necesitaba estudiar el libro del detective de sangre para hacer una nueva carta. Bien, déjame pensar qué quiere Deccan para cenar hoy, miau, este tipo es muy extraño, sus preferencias para el almuerzo y la cena son claramente diferentes. Si no necesitara solo una comida, sospecharía que hay 2 personas viviendo en el taller. Kate Archer levantó su pata delantera hacia su cabeza, aparentemente bastante reacia a tener que recordar las órdenes de Deccan cada vez. Yo también recuerdo que era así. Cornelia a menudo come con Deccan, por lo que también notó que las preferencias alimentarias de Deccan son muy extrañas. Pero a Cornelia no le importa. En lugar de eso, de vez en cuando adivina qué tipo de comida le gustará a Deccan hoy. Y así, la persona y el gato charlaron. Cornelia ayudó a comprar la cena para Deccan y, cargando a la maestra gata, llegó a la puerta del dormitorio de Deccan. Ella empujó suavemente la puerta para abrirla. La sala de estar parecía tan ordenada como siempre. Aunque Deccan no había salido, se podía ver que no estaba siendo decadente. Si no hubiera visto un poco de luz filtrándose por debajo de la puerta del taller de fabricación de tarjetas, Cornelia definitivamente habría tenido la ilusión de que Deccan había abandonado el dormitorio hacía varios días. Cornelia se dirigió a la puerta del taller de fabricación de tarjetas, dudó un momento y llamó a la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Deccan en el taller pareció saber quién había venido. Dejó directamente su trabajo y caminó rápidamente para abrir la puerta. La puerta se abrió y apareció Deccan, luciendo ligeramente cansado. Y detrás de Deccan, el taller, originalmente ordenado, ahora estaba cubierto de varios planos fijados en las paredes.
El banco de trabajo también estaba repleto de diversos materiales y prototipos de tarjetas rotos y fallidos. Cuando Decán vio a Cornelia, un destello de luz todavía apareció en sus ojos, y pronto una sonrisa apareció en su rostro. Cornelia, lo siento, originalmente tenía la intención de que Kate Archer te trajera el libro del detective de sangre esta noche. Está bien. ¿Tienes hambre, verdad? Cornelia entregó apresuradamente la cena de Decán. Decán sonrió cómodamente y tomó la cena. Entonces ambos entraron a la sala de estar. Decán comió su cena mientras Cornelia se sentó al otro lado del sofá para acompañarlo. La fabricación de la nueva tarjeta va bien. A más tardar mañana podré intentar producir el producto terminado. ¿De verdad vas a hacer esa cosa fantasmal de la que me hablaste la última vez, miau? La maestra gato había pensado que a Decán le llevaría mucho tiempo lograrlo. La última vez en la Academia de Magia Tristín, la princesa de hielo y nieve le dijo a Decán que algunas personas de la Federación del Reino querían atacarlo. Entonces Decán declaró en el acto que no se quedaría de brazos cruzados ante esta queja y que tan pronto como alcanzara el nivel 4, llevaría a cabo una gran liquidación de aquellas personas de la Federación del Reino que lo persiguieron. La curiosa maestra gato le rogó a Decán que le revelara un poco del plan. El plan que escuchó de Decán era muy simple. Decán pretendía crear una nueva carta que pudiera hacer felices incluso a sus enemigos todos los días. Es decir, lo que Decano llamó su obra magna. Inicialmente, Kate Archer pensó que a Decán le llevaría mucho tiempo hacer esta tarjeta estilo inframundo. No esperaba que estuviera casi terminado. Decán, el proceso de hacer esa tarjeta será muy peligroso, miau. Después de todo, Decán quería crear una tarjeta absurda y escandalosa. Si el proceso de producción fallaba y la tarjeta explotaba, la explosión probablemente atravesaría el dormitorio de Decán. La maestra gato había escuchado que cuando Decán hizo purificación de sangre en aquel entonces, casi convirtió la carta que estaba a punto de explotar en una bomba. Vete a casa con Cornelia esta noche. Me temo que te voy a asustar. Decanato. Al escuchar la conversación entre Decán y la maestra gato, Cornelia tiró de la manga de Decán con algo de preocupación. Sin embargo, Decán simplemente sonrió relajado. No te preocupes, le pedí a Croix con antelación que me ayudara a colocar una barrera protectora en el taller. Aunque la tarjeta explote, no dañará a los vecinos, y además usaré el casco de seguridad correctamente. El casco de seguridad de Decán era naturalmente la corona de espinas, que venía con un efecto de bloqueo de la salud. La carta que iba a hacer esta vez era realmente bastante peligrosa. Si realmente explotara, aunque no moriría, el triple dolor de la corona de espinas haría que Decán se desmaye. Solo tendría que esperar a que Croix viniera a salvarlo mañana por la mañana. Entonces, nos vemos mañana. Buena suerte. Cornelia sabía que Decán estaba ocupado y no se quedó mucho tiempo, recogió a Kate Archer para despedirse de Decán. Sí, nos vemos mañana. Lo lograré. Y así, después de despedir a Cornelia, la expresión relajada de Decán se volvió seria nuevamente. Después de todo, es hora de desafiar el reino más allá de Orange Epic. Entró en el taller, miró sus preparativos de las últimas 2 semanas y dijo algo como para sí mismo. Carta de la Felicidad Suprema de Decán, 182, 2 en 1. El rango legendario Leyenda Roja, que se ubica por encima de Épico Naranja, es algo que muchas personas no están seguras de si existe o no en este mundo. Al menos, Decán le había preguntado a la princesa de nieve y hielo. Estaba segura de que no podía crear una tarjeta de Leyenda Roja. Incluso una carta legendaria roja de nivel 1 estaba más allá de sus capacidades. Sin embargo, Decán tuvo la idea de intentarlo esta vez. Quería ver qué nivel de tarjeta podía producir dándolo todo. Primero, Decán limpió lentamente su banco de trabajo. Su banco de trabajo ya estaba cubierto con proporciones de cálculo de materiales, diseños de procesos de producción y notas escritas en escritura mágica. Ya casi había terminado de organizarlo cuando Cornelia vino a visitarlo un poco antes. Para ese entonces, el taller de fabricación de tarjetas de Decán había reemplazado todo su equipo con las más altas especificaciones proporcionadas por la Karmaker Association. Después de limpiar el banco de trabajo para hacerlo más espacioso, Decán abrió el armario de almacenamiento.
Aunque el armario estaba lleno de diversos materiales, el estante superior contenía varias bandejas compartimentadas. Contenían materiales que Decán ya había proporcionado de antemano. Después de sacarlos, Decán aplicó las técnicas que había perfeccionado durante varios años, procesando los materiales con calma y habilidad. No solo poseía un gran talento y comprensión, sino que también había dedicado varias veces más esfuerzo que otros, perfeccionando sus habilidades básicas. Las cajas que el capitán Decán tenía en su dormitorio eran la mejor prueba de ello. Decán iba a hacer una tarjeta de equipo esta vez. Para realizar esta tarjeta, solo comprar los materiales le había costado la mayor parte de sus ahorros hasta la fecha. La cantidad de materiales era increíblemente exagerada. Incluso si esa rica princesa Alicia viera los preparativos de Decán, seguramente preguntaría con asombro qué diablos estaba haciendo esta vez. Como Decán disfrutaba del más alto nivel de trato preferencial en la sucursal Norton de la Carmacker Association, el presidente Rayleigh consiguió rápidamente todos los materiales que necesitaba, y le dio a Decán un importante descuento en el precio. Así fue como Decán pudo recolectar todos estos materiales de manera fluida y rápida. La mayoría de ellos eran materiales de tipo demonio épico de nivel 4, junto con los consumibles de más alta calidad relacionados con la magia de maldición. Si bien un fabricante de tarjetas promedio puede tener manos temblorosas por el nerviosismo al manipular estos materiales, Decán poseía un corazón tan tranquilo como el agua quieta cuando se concentraba en hacer tarjetas. No importaba cuán preciosos fueran los materiales, cuán valiosa la oportunidad o cuán graves las consecuencias del fracaso, podía ignorarlo todo por completo. Se dedicó por completo a crear una carta mágica en su mejor estado. Pasaron decenas de minutos sin que él se diera cuenta y Decán había completado todos los preparativos. Talomati, ¿estás lista? Después de confirmar una vez más que todos los pasos de preparación estaban completos, Decán invocó el nombre de su maestro en su corazón. Sí, no hay problema. Mientras Decán descansaba todos los días, el maestro también había estado intentando realizar ingeniería inversa de la marca Pacto de Sangre de la palabra verdadera que quedó en el cuerpo de Decán. Aunque no pudo revertir completamente el cálculo del hechizo para romperlo. El objetivo de Decán y Master no era aprender el pacto de sangre de la palabra verdadera en sí, sino simplemente descifrar algunos de los principios mágicos dentro de él. Decán había dejado el trabajo de analizar esta parte enteramente al maestro. Con el conocimiento del maestro, ella había traducido con éxito los resultados analizados a escritura demoníaca. Decán cerró la puerta del taller de fabricación de tarjetas y activó la barrera que Croix había instalado para él. Luego, Decán se acercó al banco de trabajo, cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas se habían convertido completamente en un oro brillante, y le apareció un cuerno en el lado derecho de la frente. Sin dudarlo se transformó en un verdadero mitad demonio. Decán Taromarti. En ese momento, el cuerpo de Decán no estaba completamente controlado por él mismo, ni tampoco estaba controlado por el maestro Talomati. En cambio, operaban en sinergia, con un solo corazón y una sola mente. Esta fue la segunda vez que Decán y Master colaboraron para crear una carta mágica. Anteriormente, solo habían cooperado al hacer Tree Corpses Rampage. Tree Corpses Rampage se creó combinando un hechizo de tipo mental dominado por Master con la reescritura de Decán. Si Decán quería aprender primero un hechizo del maestro y luego hacer la carta él mismo, le llevaría al menos varios meses. Fue mucho más eficiente crearlo directamente con Master. Pero esta vez la situación era diferente. Decán quería intentar tocar el reino de Leyenda Roja, y casi no había esperanzas de hacerlo por su cuenta. Entonces una vez más solicitó colaborar con el maestro. Después de entrar en este estado, Decán no dudó y comenzó a mezclar el polvo de cristal mágico de atributo oscuro molido con el líquido de núcleo mágico especializado en maldiciones para preparar la tinta. Incluso sin una medición deliberada, podía mezclar casualmente las proporciones perfectas. La práctica hace al maestro. En comparación con guiar su propio maná para sincronizarlo con la tinta que Decán mezcló parecía atender activamente su maná. Después de mezclar la tinta de maná, Decán llenó su pluma mágica, luego abrió el pergamino mágico, grabando el prototipo de equipo que había hecho previamente con materiales de alto nivel en una tarjeta en blanco. A continuación vino el paso más crítico.
Esa fue la reescritura y configuración de la estructura del encantamiento por parte del creador de cartas. Activaría las características de los materiales y realmente otorgaría atributos a la carta de equipo. Este proceso requería la concentración total del creador de tarjetas, enfocando todo su espíritu en él. Mientras la pluma mágica de Dekkan se movía, él y el maestro integraban su maná de manera perfecta y uniforme en cada circuito mágico, grabando las complejas y entrecruzadas runas mágicas en la tarjeta, que eran tan densas como hormigas retorcidas. Dekkan grababa con rapidez y habilidad, pero debido a la enorme cantidad de grabados, su progreso parecía excepcionalmente lento. Con solo enterrar la cabeza para completar este paso, pareció perder toda noción del tiempo. Incluso cuando las cortinas reflejaban la luz del sol de la mañana, Dekkan no se dio cuenta en absoluto. No fue hasta el amanecer cuando Dekkan finalmente completó el grabado en un estado de olvido de sí mismo. La carta mágica sin terminar en el banco de trabajo irradiaba peligrosos arcos eléctricos de color naranja hacia afuera, pareciendo extremadamente inestable, como si pudiera explotar en cualquier momento. Dekkan entró sin dudarlo en la etapa final. Puesta a punto, procesamiento y sellado. Conectando esos innumerables grabados mágicos simultáneamente para formar un bucle de energía de maná, permitiendo que la carta mágica se recargue y se reutilice después del agotamiento del maná. Aunque la fabricación de las tarjetas estaba cerca del éxito, los verdaderos problemas de Dekkan recién ahora se manifestaron. Debía garantizar el correcto funcionamiento de cada estructura mágica al activarse, sin entrar en conflicto con otras estructuras. Cualquier fallo haría que la carta se rompiera directamente, o incluso explotara. En lugar de sellar una tarjeta, Dekkan parecía más bien un imprudente experto en desactivación de bombas en este momento. Dekkan, si fallas, la fuerza explosiva superará con creces tus cálculos. El maestro advirtió en el corazón de Dekkan. Sabía que Dekkan había aumentado la complejidad del encantamiento basándose en la viabilidad práctica durante el proceso de producción. Aunque Dekkan tenía su casco de seguridad que bloqueaba su salud, si la explosión destruía la barrera y causaba que la habitación colapsara, Dekkan aún podría morir aplastado. Maestro, confía en mí, estoy en lo cierto. La maestra no dijo más y ayudó a Dekkan con todas sus fuerzas a completar este último paso que era casi como apostar con su vida. Quizás porque Dekkan estaba demasiado concentrado, no notó en absoluto los cambios en la superficie de la tarjeta. El cambio se produjo lentamente y no fue hasta que estuvo completamente terminado que Dekkan realmente lo notó. Fue cuando los ojos de Dekkan no pudieron soportar la intensa luz. Una luz que apareció de repente en el momento en que cerró los párpados. Un destello de luz intensa iluminó la habitación por un momento antes de debilitarse gradualmente. ¡Santo cielo! Explotó el dormitorio de Dekkan. Está haciendo una tarjeta. ¿Pero qué demonios hizo en casa? Al ver la luz surgir de la ventana del dormitorio 404 más famoso del edificio de dormitorios del Instituto Knick desde abajo, muchos estudiantes que pasaban gritaron de sorpresa. Ni siquiera las cortinas pudieron bloquear por completo esta luz deslumbrante. Pero incluso para una carta épica, no debería haber un efecto especial tan exagerado. Algunos no pudieron evitar preguntarse. ¿Podría ser que una carta de leyenda roja, desconocida durante muchos años en este mundo, estuviera a punto de nacer? No, lo que hizo Dekkan es una carta épica. La luz anterior todavía era naranja. Pero definitivamente no es una carta épica común y corriente. He visto nacer cartas épicas, y nunca había una luz tan deslumbrante. Cada vez más estudiantes se reunieron bajo el edificio de dormitorios del Instituto Knick. Muchos estudiantes que querían ver la emoción se acercaron. Estaban discutiendo qué tipo de nueva tarjeta había hecho Dekkan. Dentro del dormitorio, Dekkan estaba sentado en el banco de trabajo cubriéndose los ojos, recién recuperado del estado deslumbrado. A tan corta distancia, casi había sido cegado por la carta mágica que había hecho. Se dio cuenta de que en el futuro, cuando se preparara para hacer cartas mágicas de alta calidad, necesitaría usar su máscara de soldar, la máscara del centro rojo. Uf. Dekkan finalmente respiró aliviado. Si no hubiera hecho la tarjeta con éxito hace un momento, la explosión resultante muy probablemente lo habría puesto en grave peligro. Miró la tarjeta realizada con éxito flotando en el aire. Sin duda, esta carta todavía era una épica.
no había alcanzado el rango de leyenda roja. Suspiró, estoy todavía muy lejos de hacer una carta leyenda. Dekan meneó la cabeza con una sonrisa amarga. En realidad, Dekan ya sentía que ese era su límite. Porque incluso si creara una tarjeta de nivel 1, llevando sus habilidades hasta el límite absoluto y grabando las estructuras más complejas y peligrosas, solo podría lograr esto. Me faltan recuerdos de esta parte. El maestro permaneció en silencio por un momento antes de responder. Pero, ¿dónde está exactamente la diferencia? ¿En los materiales? ¿O en la suerte? Pero los materiales ya habían alcanzado las proporciones perfectas, y esta vez incluso la suerte se aprovechó al máximo para completarlo a duras penas. Dekan dijo algo impotente. Esta vez, no solo lo había dado todo, sino que el maestro también lo había ayudado. Incluso con la cooperación de ambos, no pudieron producir una leyenda. No pudo encontrar una dirección para mejorar por un momento. No te desanimes. Seguro que encontraremos la respuesta. Después de todo, mira esta carta. No es una épica cualquiera. Sí. Dekan tomó esta nueva tarjeta en su mano. Miró la tarjeta con cierta satisfacción. De todos modos, la obra maestra que había construido con todo el aprendizaje de su vida fue finalmente un éxito. Además, aunque esta carta era una épica, era diferente a cualquier carta épica que Dekan había visto antes. Porque, además de la deslumbrante luz naranja en la superficie de la tarjeta, también había un tenue halo carmesí mezclado. Dekan ató con satisfacción esta carta de equipo a su alma. Entonces lo invocó, y un códice que irradiaba un aura siniestra apareció en la mano de Dekan. No parecía algo que debería existir en este mundo, como si contuviera verdades prohibidas. La apariencia del libro era algo similar al libro del detective de sangre de Conilia, pero su color era completamente negro y era mucho más grueso. Mientras sostenía el libro, Dekan parecía menos un detective y más un juez, presidiendo sobre la vida y la muerte. Evangelio de Dekan. Categoría: tarjeta de equipo. Grado: épica de luz escarlata. Nivel: 4. Efecto: al escribir el verdadero nombre, raza y género del objetivo, e identificar claramente el verdadero yo del objetivo en la conciencia del usuario, se puede lanzar un efecto de maldición contra el objetivo. La fuerza base del efecto de la maldición está relacionada con la fuerza mental del usuario. Se puede consumir maná adicional para fortalecer el efecto de la maldición. Tiempo de recuperación: 10 minutos. El uso continuo o excesivo del Evangelio de Dekan causará daño generalizado al usuario. Nota: la obra maestra suprema de la cooperación entre Dekan y Talomati. Esta será mi arma exclusiva a partir de ahora. Bueno, no dejaré que nadie la vea. Dekan no tenía intención de dejar que nadie supiera de la existencia de esta tarjeta. Porque una vez que el efecto de este Evangelio de Dekan fuera expuesto, Dekan enfrentaría un sinfín de problemas. Esta era la única carta mágica que necesitaba usar mientras se escondía en secreto en casa. La intención original de Dekan al crear esta carta de hechizo era desgastar lentamente hasta la muerte a varios arzobispos de la Iglesia de la Resurrección. ¿Quién iba a saber que más tarde un grupo de idiotas de los países del norte de la Federación de Reinos saltarían para ayudar a los arzobispos a bloquear las balas del destino? Entonces, naturalmente, Dekan sería el primero en ofrecer los mejores arreglos para estos tipos que se lanzaron activamente a su cara. Los principios de construcción de esta carta combinaron todas las habilidades y conocimientos de Dekan hasta la fecha, así como todos los recursos que podía utilizar. En primer lugar, no se deben cambiar los métodos ancestrales. La característica maldición del arma principal de Dekan Muñeca Maldita era su especialidad, y la nueva arma también fue hecha con principios de maldición de tipo demonio como núcleo. En segundo lugar, en la construcción de la nueva arma, había tomado prestado del libro del detective de sangre de Conilia como prototipo básico. Después de todo, era el arma más poderosa que había visto hasta ahora. Además, la posición ancestral no debe moverse. Dekan tenía demasiados enemigos. No tenía tiempo para ir a tratar con ellos uno por uno. Entonces, Dekan había estado pidiendo al maestro que lo ayudara a analizar la parte del bloqueo del nombre verdadero de los principios del pacto de sangre de la palabra verdadera. La combinación de todo lo anterior dio como resultado la carta mágica más poderosa que Dekan podía producir actualmente.
Sin embargo, debido a la excesiva dificultad de combinar estos principios, el resultado fue una dificultad y un riesgo de producción extremadamente altos. Finalmente, aunque Deccan había sacrificado parte de su resistencia durante el proceso de diseño para mejorar su compatibilidad, todavía no había forma de eliminar los efectos secundarios que pudieran acompañarlo. Pero estaría bien siempre y cuando se usara con moderación. Deccan abrió rápidamente un cajón y sacó una pila de documentos. Extendió la pila de documentos sobre la mesa y sacó una página con una lista para colocarla delante de él. Jejeje, ven, primero escojamos a uno con suerte. Esta lista era exactamente la que la princesa de nieve y hielo le había dado en la Academia de Magia Tristín. Registró los nombres de personas de la Federación del Reino y del Imperio que querían dificultarle las cosas a Deccan. Deccan se frotó las manos con impaciencia. Luego, con una sonrisa diabólica, tocó la lista con una frecuencia rítmica. Mínimo quien estará feliz hoy vamos. 183 El castigo de Deccan. Las yemas de los dedos de Deccan se movían continuamente sobre los nombres de la lista. Uno a uno, escaparon de su destino hasta que finalmente, Deccan encontró al afortunado ganador de hoy. Está bien, me he decidido por ti. Deccan miró atentamente el nombre de este afortunado individuo. Houston Julio cayó. Al mirar el nombre, Deccan hojeó los otros documentos esparcidos sobre la mesa para encontrar los registros de investigación de inteligencia relacionados con él. Pronto encontró los registros relativos a Houston. El compañero que Deccan acababa de seleccionar resultó ser el rey del reino Rake, uno de los países del norte. Houston era un antiguo y poderoso rey, cuyo rango era tan alto como el 6º nivel. ¡Vaya! He pescado un pez enorme de inmediato. Deccan aplaudió. Parecía bastante satisfecho con el primer objetivo para el Evangelio de Deccan. Además de un registro de la aparición de Houston, la inteligencia también señaló la situación básica del reino Rake. El reino Rake era un país de tamaño mediano. No era el líder del grupo de los países del norte. Sin embargo, cuando se trataba de hacerle las cosas difíciles a Deccan, el reino Rake siempre había sido un jugador principal. Parecía apuntar a Deccan dentro de la Federación del Reino sin ninguna reserva. Además, este viejo rey criticaba a Deccan en público abiertamente y sin escrúpulos. Toda deuda tiene su deudor. No me culpes por elegirte. Deccan sonrió y cogió un bolígrafo. Comenzó a escribir el nombre completo, la raza y el género de Houston en el Evangelio. Luego, visualizó la apariencia de Houston en su mente. El momento en que se cumplieron todas las condiciones del Evangelio empezaron a salir hebras de un extraño gas negro. Flotaban alrededor del rostro de Deccan, haciéndolo parecer excepcionalmente un visitante del infierno. En ese momento, Deccan sintió que una gran cantidad de maná le era drenada. La operación del Evangelio también parecía haberse completado. Las fluctuaciones mágicas que emitían un aura oscura volvieron a la tranquilidad y la niebla negra ya no se elevaba desde las páginas. Parece que la maldición tuvo éxito. Deccan cerró el libro en su mano. Sintió una repentina explosión de agotamiento en todo su cuerpo. El uso del Evangelio de Deccan no solo consumía una enorme cantidad de maná. Esto también supuso una carga para el usuario. Esta fue una sensación que Deccan nunca había experimentado antes, uno que era difícil de describir. Pero Deccan no estaba seguro de que si volvía a utilizar este evangelio demasiado pronto, definitivamente no sería agradable. Sin embargo, Deccan pronto se dio cuenta de que había un problema. Eso fue, después de maldecir al enemigo, no pudo obtener ninguna respuesta sobre el efecto en absoluto. El enemigo estaba demasiado lejos de él. Aunque quizás podría preguntar sobre la situación del enemigo más tarde. Pero como esta nueva tarjeta estaba actualmente en la etapa experimental, Deccan no podía esperar a descubrir qué tan efectiva era. Si quería completar rápidamente la prueba de esta carta, necesitaría lanzar una maldición a alguien cercano para probar su eficacia. Pero la pregunta era, ¿a quién debería utilizar como sujeto de prueba? La única persona alrededor de Deccan con quien podía experimentar sin ninguna carga moral era Isabelle, quien previamente le había dado el pacto de sangre de la palabra verdadera en Ciudad Cristina. No, tampoco lo hará. Tan pronto como Deccan pensó en el comportamiento enloquecido y masoquista de Isabelle, él no quería en absoluto recompensarla. Pero el punto más crucial fue,
Incluso si Isabella estaba atada por el pacto de sangre de la palabra verdadera, Decán no quería darle ninguna oportunidad de deducir la existencia del Evangelio de Decán. Porque Decán no confiaba realmente en ella. Decán apoyó la barbilla en su mano y se sentó en el taller, sumido en sus pensamientos durante un rato. Parecía estar buscando una forma de resolver el problema de la dificultad de las pruebas. ¿Por qué no intentar aumentar la intensidad? Al ver la angustia de Decán, el maestro habló dentro de su mente. Como ella también había participado en la fabricación de este equipo, también estaba bastante preocupada por su eficacia y resistencia. Habrá efectos negativos si lo vuelvo a usar. Si sigues adelante y usas esta carta ahora sin reservas, no solo podrás probar el alcance de los efectos secundarios y la reacción para obtener datos valiosos, sino que al darle a ese rey la maldición más fuerte posible, también tendrás una mayor probabilidad de obtener retroalimentación antes. Verdadero. Decán asintió, pensando que el maestro tenía razón. Pero justo cuando estaba preparado para aumentar la intensidad como sugirió el maestro, de repente su estómago rugió. De repente, Decán pareció darse cuenta de otro problema. Espera, maestro, ¿estás esperando que me desmaye para poder tomar posesión de mi cuerpo y cosechar el almuerzo? TSK. Bien, considéralo una recompensa por pasar la noche conmigo. Las 3 comidas de hoy son tuyas. Solo recuerda ayudarme a encontrar a Croix para que me trate después de que te apoderes de mi cuerpo. Trato. El maestro respondió con decisión, sin mostrar ninguna simpatía por Decán. Lo único que tenía este viejo demonio que más se parecía a un humano era su absoluto desprecio por todo lo demás cuando se trataba de comer. Pero pensándolo bien, eso también era bastante inhumano. Entonces vamos a darlo todo. Una vez que terminó el periodo de recuperación de Decán, activó nuevamente el Evangelio de Decán, todavía apuntando a Houston con la maldición. Sin embargo, esta vez, en el momento en que se activó la maldición, Decán claramente se sintió muy incómodo. No se trataba solo de sufrir daños. Su cuerpo, su mente e incluso su alma estaban sufriendo un dolor y un agotamiento que no podían restaurarse por completo mediante la curación. Decán estaba muy seguro de que si realizaba una tercera maldición en poco tiempo, sufriría graves daños. Realmente estaba negociando su vida. Por lo tanto, si quería probar los límites de este libro, solo podía optar por inyectar más maná durante esta maldición para fortalecerla aún más. Pero a medida que el maná fluía, Decán descubrió que la reacción que soportaba se volvía correspondientemente más severa. Decán finalmente se detuvo después de encontrar un punto crítico. Había estado demasiado concentrado cuando usó el Evangelio para maldecir al hombre antes y no se había dado cuenta de que había comenzado a tener hemorragia nasal. Parecía que esta era una línea peligrosa que nunca debía cruzarse nuevamente. Y para que los efectos del Evangelio sobre él volvieran a la normalidad, probablemente necesitaría 2 o 3 días de descanso. No pudo utilizar el Evangelio de Decán durante este periodo. De lo contrario, entraría en un círculo vicioso de empeorar la reacción antes de recuperarse. Sin embargo, a través de las 2 maldiciones anteriores, Decán había aclarado aproximadamente cómo usar este libro de forma segura, fácil y eficiente. Una vez recuperado, bastaría con usarlo solo una vez al día. Durante un solo uso, podría considerar inyectar más maná para aumentar la intensidad de esa maldición, pero debería tratar de no usarla una segunda vez en un día. De esta manera, podría usar feliz y fácilmente una maldición equivalente a no tener ningún costo todos los días. Dejaré a Houston tranquilo por ahora y veré si puedo encontrar alguna noticia sobre Houston del Reino Raque en un día o 2. Decano guardó el Evangelio y sacó un pañuelo para limpiarse la sangre de la cara, aunque no esperaba que estos 2 intentos le hicieran mucho daño al viejo rey. Pero como Decán se había maldecido hasta el punto de sangrar, más o menos esperaba traer alguna sorpresa a Houston. Ojalá hubiera un final feliz. Decán pensó con optimismo. 184 Decán causó accidentalmente una gran conmoción, 2 en 1. El reino Raque, ubicado en la parte norte del continente. La capital real parecía excepcionalmente animada esta mañana, con multitudes ya recorriendo las calles al amanecer. Varias tiendas se alineaban en las calles, el aroma de los pasteles llenaba el aire y de vez en cuando se oían risas cordiales, añadiendo un toque de calidez al frío invierno de los países del norte.
Hoy, el reino Rake estaba celebrando una celebración. No solo en la capital, sino también en la plaza no lejos del palacio se estaban preparando grandes actividades. Esta era la plaza más grande de la capital, con el palacio como fondo y vista a toda la zona urbana. Las calles a ambos lados eran extremadamente anchas, todas pavimentadas con losas de piedra blanca, sólidas y planas, suficientes para albergar la falange de una legión de caballeros. Su Majestad el Rey Asiuston pronto llegaría a la plataforma alta de la plaza para presidir la ceremonia de celebración anual habitual. En las altas plataformas ya construidas a ambos lados se sentaron los poderosos nobles del reino, mientras que funcionarios de alto rango de organizaciones como la secta del dios Sol y la Asociación de Fabricantes de Tarjetas en el reino Rake también fueron invitados a asistir. Cuanto más nos acercábamos a la plaza, más guardias imperiales completamente armados se podían ver. Parecía que la seguridad militar de este año fue más estricta que en años anteriores. Un número considerable de ciudadanos ya se había congregado cerca de la plaza, y las calles a ambos lados estaban abarrotadas de gente. Grandes multitudes seguían abarrotando las largas calles a ambos lados de la plaza, con largas colas que parecían extenderse más de 1 kilómetro. Al poco tiempo, las puertas doradas del palacio finalmente se abrieron lentamente. El actual gobernante del reino Rake, Su Majestad Asiuston, apareció ante la vista de todos. Todos los nobles en las plataformas se pusieron de pie y se inclinaron ligeramente hacia las puertas del palacio, mientras todos los caballeros y las tropas realizaron el saludo estándar de un caballero. Este anciano rey, de unos 60 años, lucía una corona y pesadas vestiduras ceremoniales. No parecía envejecido en absoluto, sino más bien heroico y extraordinario, como un general enérgico y majestuoso. Gracias a su gran talento para el cultivo y a su experiencia desafiando el mundo de las sombras en su juventud, Asiuston era una potencia de nivel 6. La mayoría de los reyes de este mundo no eran tan fuertes. A menudo Asiuston ni siquiera necesitaba guardias. Él mismo había derrotado a los asesinos con sus propias manos. A excepción de algunos eventos importantes, Asiuston traería potencias de nivel 8 para protegerlo. Después de todo, los grandes eventos públicos eran blancos fáciles para la Iglesia de la Resurrección. Los cultistas comunes y corrientes estaban bien. Pero si un día un cierto obispo se interesara y quisiera hacer algo grande, sin tomar precauciones perfectas, incluso a un tier 6 como Asiuston le resultaría difícil resistirse. Los obispos de la Iglesia de la Resurrección eran todos locos que usaban métodos malvados hasta el extremo. Aparte de no temer al llamado obispo del dolor, Asiuston todavía desconfiaba un poco de los otros obispos. Los que estaban al tanto entendieron que la invención de la existencia del obispo del dolor por parte de la Iglesia de la Resurrección era simplemente para proporcionar una oportunidad para que aquellos en la Federación del Reino que querían tratar con Deccan hablaran. Y Deccan, antes de crecer, estaba lejos de ser digno del prestigioso nombre de obispo del dolor. Desafortunadamente, Deccan no tendría la oportunidad de crecer. Como la Alianza de los Países del Norte había decidido acabar con esta peligrosa variable que obstaculizaría sus grandes planes en el futuro, utilizarían todos los medios posibles. Mientras Deccan permaneciera en el reino Norton, no podrían hacerle nada. Pero ahora ya habían lanzado el anzuelo, obligando a Deccan a abandonar el reino Norton para ir a otro país para la evaluación del equipo de nivel 7. Deccan había mordido el anzuelo con éxito. Seguramente no dejarían que Deccan regresara al reino Norton sin problemas. El rey Asiuston caminó hacia la plataforma alta que le pertenecía solo a él, con todos los demás al menos a 10 metros de distancia de él. Solo 2 personas lo siguieron en silencio. Uno era el sumo sacerdote de la secta del dios Sol, y el otro era un caballero con una cicatriz aterradora en su rostro. Ambos eran claramente potencias de nivel 8. Solo estos 2 podían permanecer inseparables del lado del rey. Otros, incluso los 4 hijos del rey, solo podían situarse a 10 metros de distancia, en sus flancos. En la plataforma alta, la mirada del rey Asiuston recorrió la escena. Sonrió y asintió, y luego levantó la mano para saludar a los ciudadanos. Mientras esperaba que terminaran los vítores de los ciudadanos, la mirada de Asiuston recorrió nuevamente la escena y comenzó su discurso. En este preciso momento, me siento muy complacido como vuestro rey.
Houston, que acababa de empezar a hablar, se detuvo de repente y la expresión de su rostro cambió abruptamente. Por un momento, los rostros de los oyentes mostraron expresiones de confusión y no pudieron evitar sentirse nerviosos. La caballero femenina entró instantáneamente en un estado de alerta, protegiendo al rey con su aura asesina no disimulada. Pero ella miró hacia el primer príncipe con un movimiento casi imperceptible. Tos, tos. Houston tosió 2 veces, sacudió la cabeza y agitó la mano para indicarle a la caballero que estaba bien. Aunque Houston quería continuar su discurso, el sudor ya había empezado a acumularse en su frente. Parecía que Houston no estaba herido, pero sí sufría un dolor intenso. El sumo sacerdote frunció el ceño y rápidamente dio un paso adelante para sostener el brazo de Houston. En el momento en que tocó al rey, el sumo sacerdote comprendió la situación. Justo ahora, un lanzador de hechizos extraordinario había lanzado una maldición sobre el rey. Pensar que incluso el sumo sacerdote que estaba junto al rey no se había dado cuenta de la aplicación de la maldición. Rápidamente aplicó un hechizo de purificación de alto nivel al rey, eliminando el estado maldito. Su Majestad, usted acaba de ser maldecido. El sumo sacerdote susurró en el oído de Houston. Houston no dijo nada, pero giró la cabeza y dirigió una mirada penetrante a sus 4 hijos. Algunos príncipes sostuvieron la mirada de Houston sin miedo, mientras que otros parecían evitar su mirada con cierta culpa. Por un momento, el discurso del rey en la celebración cayó en una interrupción. Después de varios minutos de descanso, hubo señales de continuar. Su Majestad, no se preocupe. Ya he instalado una barrera que puede bloquear a todos los lanzadores de hechizos cercanos que quieran hacerle daño. Si se atreven a maldecirlo de nuevo, los encontraré en un instante. El sumo sacerdote le dijo al rey, luego miró a la mujer caballero. La caballero femenina también asintió en señal de comprensión. Una vez que encontraba al lanzador de hechizos, ella usaba la velocidad más rápida para capturarlo. Houston respiró hondo. Esa breve maldición de hace un momento fue excepcionalmente peculiar. No parecía causar daños sustanciales. Solo hizo que uno sintiera un dolor desgarrador. Fue una maldición de naturaleza puramente tortuosa. Al pensar que acababa de ser golpeado con una maldición tan insultante, como si su autoridad estuviera siendo desafiada de frente, no pudo evitar sentir una oleada de ira que estaba a punto de estallar. Desprecio a quienes se atreven a actuar sin asumir la responsabilidad. Creo que entre quienes están por debajo de la plataforma, e incluso a mi lado, hay quienes me tienen en la mira. Después de todo, he ocupado este puesto demasiado tiempo, y seguiré haciéndolo. Houston no ocultó la ira en su expresión, hablando con su voz majestuosa mientras examinaba a los caballeros y nobles en la plaza y las gradas. Sin duda, entre ellos se encontraba escondida la persona capaz de maldecirlo. Entre los ciudadanos a lo lejos, aunque muchos no sabían por qué el rey diría algo que arruinó por completo la atmósfera de la celebración de un festival. Pero el discurso de Houston acababa de provocar ya una tormenta de clamor entre los nobles. Al principio habían pensado que el conflicto entre el rey y los príncipes era solo un entendimiento tácito, pero nunca imaginaron que el rey sería el primero en sacarlo a la luz hoy. Algunos incluso especularon. Alguien bajo el mando de alguno de los príncipes simplemente hizo algún movimiento. No importa quién seas. Al hechicero que acaba de maldecirme y a quien te ordenó maldecirme, emito un anuncio de juicio en nombre de Houston Julius Gaius. Mientras el reino de Raque no caiga, la investigación sobre ti. Sin embargo, esta vez, antes de que pudiera terminar sus duras palabras, el rostro del rey Houston cambió drásticamente nuevamente. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo tembló. Sintió de nuevo aquella sensación desgarradora de antes. Pero claramente la intensidad de la maldición esta vez no estaba al mismo nivel que la anterior. El rey Houston se limitó a apretarse fuertemente el pecho, mientras sangre roja y brillante se desbordaba constantemente de las comisuras de su boca. Esta vez, incluso el sumo sacerdote quedó atónito. Su barrera era falsa. Y la activación de este hechizo, ¿cómo podría no haber ninguna señal o fluctuación de mana sentida en absoluto? El sumo sacerdote reaccionó rápidamente para proteger al rey, mientras eliminaba el estado maldito del rey a la velocidad más rápida.
El rey agarró con fuerza la manga del sumo sacerdote, como si agarrara una pajita que le salvara la vida, y por un momento, incluso su anterior majestad se vio disminuida. Aunque esta maldición no era necesariamente fatal, pero era imposible protegerse contra ello. El rey necesitaba tener al sacerdote a su lado como medicina de emergencia en todo momento para sentirse a gusto. Esta maldición que me dio una bofetada en la cara era como decirle al rey y al sumo sacerdote: intenta encontrarme si tienes la habilidad. De lo contrario, te mataré, porque su excelencia no se atreve a mostrarse con tanta habilidad. El sumo sacerdote rugió mientras miraba a su alrededor desde la plataforma alta. Por un instante, no pudo encontrar ningún objetivo. Además de la exasperación, sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué clase de ser sagrado estaba haciendo ese movimiento? Ni siquiera él, que se especializaba en levantar maldiciones, pudo determinar con exactitud dónde se escondía el tipo que había maldecido al rey. ¿Hasta qué punto habían llegado las técnicas de ocultación y maldición del enemigo? Esto definitivamente no era algo que un lanzador de hechizos común y corriente pudiera lograr. Nadie en las gradas ni en la plaza podrá moverse. Quien salga sin permiso será ejecutado. La caballero femenina tomó su propio juicio y gritó con una voz llena de intenciones asesinas. En toda la plaza, a partir de ese momento, todos se encontraron en estado de pánico. Al mismo tiempo, la caballero frunció el ceño y volvió a mirar al primer príncipe. Sin embargo, esta vez, el primer príncipe, que había dudado durante mucho tiempo, finalmente pareció haber tomado una decisión y asintió con la cabeza a la caballero. El rey ya había pronunciado duras palabras, y lo que seguiría seguramente sería una investigación exhaustiva sobre los seguidores de los diversos príncipes. Sus pequeñas maniobras privadas nunca deben ser descubiertas por el rey. Es más, había un hechicero escondido en las sombras, presumiblemente también subordinado de algún otro príncipe con malas intenciones. Si no tomaba la iniciativa ahora, probablemente perdería su mejor oportunidad. Aunque el momento estaba lejos de ser el adecuado, tuvo que actuar. Entonces la mujer caballero levantó su espada y se acercó al rey. Y en ese momento, los demás príncipes tampoco podían quedarse quietos. 2 días después, Decán, que finalmente se había recuperado, salió a comprar el desayuno con la primera luz del amanecer. Hoy también es un día lleno de esperanza. Compraré un periódico ya que estoy. Decán ya estaba algo impaciente por ver titulares como: el rey Asiustom cae repentinamente gravemente enfermo. De lo contrario, se sentiría un poco decepcionado con su evangelio de Decán. Si ni siquiera pudiera hacer que el rey saliera herido, entonces este libro solo podría servir para molestar al enemigo y jugar con sus cabezas. Miau. Entonces yo también quiero ir. La maestra gato, que se había quedado en el dormitorio de Decán, se emocionó al escuchar las palabras de Decán. Ciertamente sabía lo que Decán quería ver. Pronto, compraron la edición de hoy de Kingdom Federation News. Decán recogió el periódico. Cuando leyó el titular de la primera plana, frunció el ceño inmediatamente. El titular de la primera plana decía: el día sangriento del reino de Rake del Norte. El rey Asiuston es asesinado por el capitán caballero. Las luchas de poder entre los príncipes desencadenan un importante conflicto interno, las facciones de duques y marqueses se enfrentan, y los señores regionales comienzan una guerra caótica. El reino de Rake se desmorona y está en peligro inminente. Decanato. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué carajo es todo esto? Decán no podía entenderlo, pero estaba profundamente conmocionado. Miau, miau, miau. La maestra gata, sentada en el hombro de Decán, vio el periódico y dejó escapar un grito confuso. Sus ojos se movían en todas direcciones, como si de repente hubiera pensado en algo. Estaba a punto de preguntar algo, cuando Decán inmediatamente le metió un trozo de pastel en la boca, luego sujetó al gato como un ladrón de gatos y se apresuró a regresar al dormitorio para cerrar la puerta. Después de regresar al dormitorio, la maestra gato finalmente no pudo evitar preguntar: Decán, supongo que esto no debería tener nada que ver contigo, miau. Absolutamente imposible, no necesitas pensarlo demasiado. Ni siquiera con habilidades increíbles podría ser algo así. Decán meneó la cabeza resueltamente. Tú, eso que estabas planeando hacer antes, miau.
La maestra Gato no se atrevió a decir en voz alta las ideas de diseño específicas de Dekan. Aunque no había visto el producto terminado que Dekan había hecho, ya conocía las ideas de Dekan para atacar a sus enemigos. Ese ni siquiera es el mismo concepto, ¿de acuerdo? Yo no maté a Houston. ¿Y qué tiene que ver conmigo la lucha interna? Entonces, ¿cómo puede ser tal coincidencia, Miau? En realidad no fui yo. Dekan seguía siendo terco. Dime la verdad, Miau. ¿El objetivo de tu maldición de hace 2 días estaba relacionado con el reino Rake? Dekan cayó en un extraño silencio. ¿De qué hablas? No lo entiendo. Ni siquiera sé dónde está el reino Rake. Como dijo Dekan esto, la maestra Gato notó que Dekan desviaba la mirada con cierta culpa. Comprendió inmediatamente la situación. Se acabó, Miau. Si esto realmente fue culpa tuya, y si alguna vez sale a la luz, me temo que la Iglesia de la Resurrección ni siquiera tendrá que hacer un anuncio oficial. Tu cartel de Se Busca, por supuesto, se colocará encima de esos obispos de la Iglesia de la Resurrección. No digas tonterías. Quizás no tenga nada que ver conmigo. Quizás solo sea una coincidencia. La persona y el gato se susurraron entre sí en casa. Sin embargo, Dekan abrió el periódico y continuó hojeándolo. Él y Kat lo vieron escrito más tarde. El rey Houston del reino Rake fue atacado por un lanzador de hechizos desconocido durante su discurso, sufriendo 2 maldiciones, lo que desencadenó el malestar de los príncipes que ya estaban preparados para una lucha de poder. Dekan y Kat se miraron y dejaron de hablar. 185 Dekan. La persistencia del rey de la tortura. Dentro de la sala de estar del dormitorio 404 en el Instituto Gnicht. Ve a quedarte con Cornelia un rato, necesito calmarme. Dekan se sentó en el sofá con los dedos entrelazados, levantando la barbilla y con expresión seria mientras reflexionaba sobre el problema. ¿Qué diablos creaste, Miau? El profesor Kat seguía caminando en círculos por el sofá, y de vez en cuando manoseaba la ropa de Dekan. Al ver que Dekan lo ignoraba, intentó abalanzarse sobre la cabeza de Dekan para desordenarle el cabello. Dekan atrapó al profesor Gato en un movimiento rápido, aprendiéndolo en el acto. Es exactamente como te dije. Combiné el principio del ataque de angustia de la muñeca maldita con el bloqueo del nombre verdadero del pacto de sangre de la palabra verdadera, todo contenido en un libro con la estructura más fuerte. ¿Y todavía planeas seguir usando este equipo, Miau? Al observar el estado de Dekan, el profesor Kat sintió que probablemente debería usar esta carta con cautela en el futuro. Después de todo, si esta carta se usara demasiado, alguien podría investigar o deducir que Dekan fue el cerebro detrás de esto. En términos del peligro que representaba, nadie dejaría escapar a Dekan. Por supuesto. ¿Cómo podría desperdiciar un sorteo diario? Dekan respondió con rectitud. Está claro que se atrevería a hacerlo de nuevo la próxima vez. Se atrevería a hacerlo todos los días. Tú, si te atrapan, yo vivo contigo todos los días, tampoco podré explicarme, Miau. El tono del profesor Gato era al mismo tiempo ansioso y temeroso. Por un momento, su manera de hablar estuvo llena del estilo de Cornelia. Dekan lo dejó ir en silencio. Dekan le permitió continuar con su alboroto y dijo: no te preocupes, es imposible que alguien descubra mis métodos. Utiliza principios mágicos de la era superantigua y del mundo de las sombras. Incluso si alguien lo descubre, para cuando lo haga, probablemente ya habré maldecido a mis enemigos hasta el olvido. Pero esta vez tuviste suerte y acabaste con el rey Houston, o tal vez ni siquiera fuiste tú quien lo mató, Miau. El profesor Kat no creía que Dekan pudiera maldecir a todos sus enemigos hasta la muerte. Además, Dekan no podría elegir a sus enemigos para maldecir a voluntad a partir de ahora. Una vez que el patrón se volvió demasiado obvio, los enemigos malditos encontrarían algo en común. Todos le habían hecho las cosas difíciles a Dekan. Incluso sin pruebas, las sospechas caerían rápidamente sobre Dekan. Para ser honesto, incluso si no se descubriera esa similitud, basándose en la naturaleza de la maldición, las víctimas inevitablemente sospecharían que el lanzador estaba relacionado con el señor D. Jejeje, no te preocupes. No voy a repartir el amor ni a maldecir a todos por igual, solo para que sospechen y deduzcan mi identidad.
Decan sonrió con picardía. Planeo atrapar a un tipo clave y maldecirlo primero. En cuanto tenga efecto, pasaré al siguiente. La primera opción es, por supuesto, él. Decan sacó un documento. Se registró al verdadero líder de los países del norte. Laxa VI, el rey del reino Tomafes, el más fuerte de los países del norte. La obstrucción de la certificación de Gran Maestro creador de cartas de Decan, así como los problemas de evaluación del equipo, estaban sin duda directamente relacionados con Laxa VI. Al fin y al cabo, Laxa VI era quien tenía realmente voz y voto en los países del norte. Además, él era el tipo con el que Decan más quería tratar en ese momento. Si algo saliera mal con Laxa VI, todos los países del norte podrían caer en el caos. ¿Cómo puedes garantizar que lo maldecirás hasta la muerte, Miau? El profesor Gat había leído los informes del periódico anteriormente y sintió que la maldición de Decan no era tan fatal. Mientras la víctima tuviera un sacerdote a su lado, casi no había amenaza. Jeje. Decan dejó escapar una risa siniestra. Lo maldeciré a horas aleatorias todos los días, a veces a las 3 de la mañana. Un mínimo de una maldición al día, sin parar. Para aumentar su miedo, ocasionalmente mostraré algo de dedicación y le daré una maldición extra en un solo día. Después de escuchar las palabras de Decan, el profesor Cad miró hacia arriba con sus engranajes girando y los ojos muy abiertos. Si Decan se metiera con Laxa VI de esta manera todos los días. Y no podía predecir cuándo sucedería. Tendría que tener a alguien que pudiera realizar la purificación con él en todo momento. No pudo encontrar al lanzador, ni tampoco pudo encontrar el principio para detener la maldición. Se podría decir que su estado mental seguramente colapsaría en una semana. El profesor Gato podía imaginar el patético estado de Laxa VI, vomitando repentinamente por la maldición a mitad de una comida. Incluso podría ser maldecido repentinamente mientras se baña o usa el baño. Podría ser maldecido repentinamente y despertar en medio de la noche. Además, Laxa VI no podía relajarse pensando. La maldición de hoy ha terminado, porque Decan podría darle otra. Tendría que mantener los nervios tensos las 24 horas del día. En menos de un mes, Laxa VI ya no podría trabajar eficientemente, el entretenimiento perdería toda alegría e incluso tendría miedo durante sus comidas y descansos diarios. Considerando la perseverancia de Decan con su maldición diaria. Si esto realmente continuara durante un año, Laxa VI se volvería completamente loco incluso si no se suicidara. Está verdaderamente maldecido con 800 vidas de mala suerte por ser el objetivo de un tipo como tú, Miau. El profesor Gat estaba empezando a sentir lástima por la gente que provocó a Decan. Con el evangelio de Decan en la mano, aquellos que eran la mira de Decan nunca volverían a sonreír. Decan. Bueno, ¿quién le dijo que me lo pusiera difícil primero? ¿Acaso un plebeyo como yo no puede defenderse después de ser intimidado por un tirano? Profesor Gato. Dejando de lado por un momento el tema de tu aplicación de la ley transfronteriza, si hubiera unos cuantos ciudadanos más rebeldes como tú, nadie en el mundo se atrevería a llamarse rey nunca más, Miau. De esta forma, Decan añadió un elemento más a sus tareas diarias. Maldice a Laxa VI una vez al día hasta que se vuelva loco. Decan todavía no tenía el corazón para maldecir a alguien hasta la muerte. Después de todo, no quería que su evangelio, perfectamente bueno, se convirtiera en un Death Note. A Decan nunca le gustaron las cosas que implicaban el pecado de matar. Entonces, Decan con entusiasmo sacó el evangelio y escribió la información relacionada con Laxa VI. Luego completó una maldición que no costó casi nada. Ya estaba esperando con ansias el día en que vería noticias de que Laxa VI se había vuelto loco. Bien, hablando de la evaluación del escuadrón de nivel 7, ¿qué vamos a hacer, Miau? El profesor Gato de repente pensó en otra cuestión clave y se la recordó. La regla de la evaluación fue que los participantes ingresarían a un mundo de sombras artificiales competitivo. Una vez que pasaron la evaluación, cualquier combinación de miembros del equipo podría desafiar libremente a Shadow World. Por supuesto, hasta 2 compañeros de equipo registrados podrían ser reemplazados por compañeros de equipo temporales cuyo nivel no fuera superior al nivel 7 para desafiar un mundo de las sombras juntos. Es una lástima que Morian no pueda venir. Decan se lamentó.
Ese bastardo todavía estaba en los países del sur, sin que se supiera dónde estaba. Decan sintió que cuando llegara el momento de competir contra otros, enviar a Morian sería infinitamente divertido. Quizás podría darles una lección a los oponentes. Me resulta difícil imaginar si Morian fuera una chica, ¿a qué pareja debería apoyar? Miau. El profesor Gato murmuró con una voz casi inaudible. Aunque Decan siempre afirmó odiar a Morian. Siempre que quería atormentar a alguien, la primera persona en la que pensaba seguía siendo Morian. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.